digamos, de cómo vamos en el avance en este 2016, sobre cómo está el estado de la unificación de la localización, cómo modificamos el tema de transferencias bancarias. Estamos trabajando, o sea, ya en la versión que liberamos el día de hoy tenemos un tema del agilizador para iniciar las legalizaciones, unas funcionalidades que se soportan ya para la versión 9.2 y por último, cómo va a trabajar el equipo en este último trimestre. Entonces, les cuento un poquito sobre lo que es legalizar. O sea, cuando estuvimos en el consensus del pasado, les hablamos que íbamos a hacer un aplicativo móvil para el tema de legalizaciones. Ese aplicativo móvil para nosotros tenía, digamos, un tema muy claro, y era que tenía que ser totalmente desconectado, porque los problemas que tenemos de internet en Colombia son grandísimos. Entonces yo no puedo esperar que la gente todo lo haga en línea, sino que tiene que hacerlo en su dispositivo móvil y cuando tenga internet eso tiene que viajar como tal a SAP. Pero por otro lado también veíamos que era muy inconveniente poner a SAP como tal, digamos, expuesto a nivel de internet, porque entonces íbamos a empezar a depender de un montón de cosas, que si entonces en la parte del cliente tenían o no tenían internet. Entonces nosotros nos ideamos, fue una versión donde por un lado tenemos SAP se comunica con una página de internet que ni siquiera tiene front, o sea, ustedes esa parte de la nube ustedes no la ven. Entonces SAP se comunica con la nube y la nube se comunica con el dispositivo móvil. Entonces el dispositivo móvil está completamente desconectado, le pasa la información a la nube y yo en SAP lo que hago es descargar la información de la nube. Tanto descargar como cargar a la nube. O sea, aquí no hay procesos automáticos. Aquí yo simplemente por demanda le digo a la nube, tome los datos que tengo en SAP y bajen los datos que usted tiene en la nube. Y lo mismo en el móvil, miren los datos que yo tengo y preste los datos que usted tiene. Entonces, tenemos un aplicativo que es completamente fuera de línea, un aplicativo muy intuitivo, muy sencillo y que lo tenemos disponible tanto para iOS como para Android. Ya tenemos una versión muy avanzada, de hecho, les vamos a mostrar la versión de prueba que tenemos. Aspiramos y los planes de desarrollo es que hacia el 30 de septiembre ya lo estemos liberando oficialmente. Entonces, les cuento primero cuál es como el esquema o cómo vemos nosotros la parte de legalización. Entonces, lo primero que yo tengo es que las legalizaciones tienen un responsable, tienen unas notas. Una legalización está compuesta por múltiples facturas. Las facturas a su vez me relacionan un tercero, me relacionan una fecha, una referencia, están en una moneda y tienen, digamos, unas notas de interés. A su vez, una factura puede tener uno o muchos gastos. Nosotros lo que quisimos hacer acá es manejar algo que llamamos tipo de gasto, que ya se los voy a explicar más adelante, donde tengo cada línea de la factura que yo quiero poner. Entonces tengo la línea de la factura, cuánto fue el valor, qué IVA, a nivel de porcentajes manejó, unas notas y una información específica. Entonces, vamos a configurar el SAP para poder funcionar con el aplicativo móvil 4 aspectos. Vamos a crear los tipos de los gastos, vamos a crear unos valores por defecto para el usuario, unos impuestos y unas monedas. Entonces, una vez tenemos esto configurado, lo que hace es, yo le doy clic y él lo sube a la nube. Ya les explico. Entonces, aquí están entonces empezamos, tipo de gasto. Entonces, cuando yo tengo un tipo de gasto, entonces, un ejemplo, taxi comercial. Entonces, yo defino que el taxi comercial, ¿a qué cuenta contable maneja? Entonces, defino la cuenta y aquí vienen unos campos que se llaman exige campo 1, exige campo 2, exige campo 3. ¿Esto qué es? Que si yo quiero decir que cuando me van a legalizar un taxi, supongamos que el tipo del gasto fuera taxi comercial, yo le voy a decir, oiga, exíjame un campo y pregúntele cuál fue el origen. Exíjamele un segundo campo para que le cuente cuál fue el destino. Ahí estaríamos hablando que esos campos serían tipo texto. Y yo podría decir, no, y también quiero un tercer campo que me ponga el número de unidades que tuvo el taxímetro. Yo me estoy aquí simplemente imaginando unas ideas de algo que no podría hacer. Entonces, lo que queremos es que ustedes en SAP creen todos esos tipos de gastos que el usuario va a poder registrar. Entonces, claro, yo tengo que crear todos los tipos de taxis,
tengo que crear todos los temas de hospedajes, de papelerías, de todas estas cosas. Entonces yo creo todo esto en SAP. Por otro lado, una vez los usuarios se registran como tal, una vez un usuario registra un perfil, ese perfil sube a la nube y después en SAP lo descargo y le empiezo a decir, mire, ese señor, siempre que me haga una legalización, va a ser tal socio de negocios. Y todas las legalizaciones de él van a ir de manera, digamos, a nivel de propuesta, van a tener ese proyecto y esos centros de beneficio o esas dimensiones. Y también, inclusive, le puedo manejar, si quiero que cada uno maneje una serie de legalizaciones diferentes, una serie de solicitudes. Por otro lado, nosotros lo que queremos es que los impuestos, yo defina, porque yo no me voy a poner a preguntarle al usuario cuál es el código de impuesto. Lo único que le voy a preguntar al usuario que está en el móvil es qué porcentaje de IVA le cobraron, si el 8, si el 16, si el 0, si el 10. Entonces lo que tengo que definir es los códigos de IVA con cuál está relacionado. O sea, siempre que yo cargue la legalización, si es un IVA del 16, entonces siempre me va a poner hacia la legalización IVA de 16 o como tenga yo los códigos. Y por último, a nivel de legalizaciones, yo le voy a dar opciones de monedas. Entonces, ¿qué opciones quiero que le aparezcan al usuario como tal de monedas? Entonces, esto es lo primero que configuramos. Entonces, les vamos a mostrar un demo muy corto del aplicativo. Ok, entonces, ahí lo que estamos empezamos primero sincronizando. Aquí estamos en una versión sobre Android, entonces lo primero que hacemos es creamos los perfiles. Entonces cuando creamos los perfiles lo que debe poner el usuario es qué perfil va a ser él, cuál es su número de documento. Aquí hablamos de la cédula como tal de la persona que está legalizando, cuál es el NID de la compañía. Entonces aquí está poniendo un 900. Vamos a poner también un email como tal del usuario. Él me va a preguntar si está integrado con SAP y me va a pedir un código de verificación. Entonces, ese código de verificación es cuando yo en SAP registro el tema en la nube, él me va a decir, de cierta manera, su password es tal. Entonces, cuando el usuario le diga el NID, cuando el usuario le diga el NID, él le va a pedir el password que tiene eso. Entonces, de cierta manera, lo que estamos validando es que ustedes a sus usuarios que deben descargar la aplicación y deben pedir eso, le digan, mire, usted descarga la aplicación, estos son mis datos, este es el NID de nosotros y este es el password para que esto se pueda comunicar con nosotros y la información nos llegue a nosotros. Esto nos evita que si alguien llega y baja la aplicación y le pone el NID de ustedes, les empiece a llegar basura. Ok, entonces allí está volviendo a mostrar la parte del perfil. Entonces me queda, ¿qué es importante? Muchos de ustedes tienen múltiples razones sociales. Entonces el ejemplo mío, yo trabajo con Consensus y trabajo con OkOne. Entonces yo puedo tener un perfil para OkOne que tiene un NID y un perfil para Consensus. Es posible que yo haga una legalización que me va a afectar a Consensus y una legalización diferente que me va a afectar a OkOne. Entonces, eso es una de las cosas primero que permite. Entonces, permite el tema multiempresa. Entonces, tengo que crear tantos perfiles como empresas tengan. Por otro lado, si yo tengo una cuadrilla de personas y resulta que de los 5 hay un solo smartphone, entonces lo que voy a poder hacer es que una persona puede crear también, digamos, legalizaciones de otros. Entonces, si crea legalizaciones de otros, pues lo que va a tener que hacer es crear tantos perfiles necesite. Entonces, hay un último tema que es el correo del autorizador. Aquí lo que nosotros buscamos es las autorizaciones de las legalizaciones no pueden ser como van en SAP, sino que buscamos algo mucho más simple que ahorita se los explicamos. Entonces, vamos ahora sí a crear como tal una legalización. Entonces, lo primero cuando debo sincronizar para que eso, digamos, que me suba a la nube, esa información porque acabo de crear como tal un perfil. Entonces, cuando voy a legalizaciones me aparece esto,
Entonces le digo crear nueva, entonces me va a pedir un número de legalización. Esto es algo que estamos solucionando en desarrollo porque este es un autonumérico que él va a ir creando. Me pregunta bajo qué perfil voy a legalizar y que le pongo una descripción, que le voy a decir gastos de viaje a Bogotá. Entonces la creo. Una vez creada, entonces yo le desplazo y le digo, oiga, ¿puedo enviarla o puedo editarla? Editarla es empezar a ponerle facturas. Entonces le voy a poner una factura. Entonces, acá nosotros hicimos algo importante, no hablamos de códigos de socios de negocio. La persona que está en la calle no tiene ni idea de eso qué es, ni nos vamos a poner a que le llene un montón de información, solamente que le ponga el tipo y el número del documento, que le ponga la fecha de cuándo fue la factura, que me ponga una referencia de esa factura, en qué moneda fue y unas notas relacionadas a la factura. No le voy a poner un total, porque el total está conformado por los gastos de la factura. Entonces aquí me salen las 3 monedas que yo definí. Es posible que mi compañía solamente maneje una moneda para las legalizaciones, la generalidad de las cosas, y creo esta factura. Entonces aquí le estoy diciendo que los comentarios es los gastos de viaje de septiembre. Entonces, una vez le creo la factura, entonces ahora sí le empiezo a meter gastos a la factura. Entonces lo mismo, desplazo y lo que hago es decirle, metámosle gastos. Entonces con los gastos, lo que hago es decirle, mire, entonces el tipo de gasto fue lo que configuré en SAP. Entonces, cuantas cosas configuren ustedes en SAP les van a salir ahí. Entonces la idea es que la configuración en SAP se hace una vez y ya hacia los usuarios ellos no van a tener para escoger cosas que no están dentro de eso. Simplemente le defino cuál es el porcentaje del impuesto, le pongo unas notas y estos 3 campos de abajo, en este caso ese gasto no tiene configurado que requiere información adicional. Si él requiere información adicional, le saldría ahí qué tipo de información es para que ustedes la digan y ahí le saldría el tipo. Entonces, aquí como tal, inclusive les va diciendo cuánto es el valor que lleva como tal la factura, me sale digamos toda la relación si tuviera múltiples gastos. Aquí me sale, ustedes van a ver arriba unos estados, legalizaciones abiertas, legalizaciones pendientes, aprobadas y SAP. Entonces lo primero que hago es, una vez terminé de licenciar todo, le digo enviar. Entonces, si yo tengo configurado a alguien para que me lo autorice, lo que le va a llegar a él es un email donde tiene toda la información de la legalización y le va a decir, si usted desea autorizar esta legalización, el código de verificación es 3542. Entonces ustedes pueden llamar telefónicamente a la persona y diga, métale o respondan un correo a él, métale tal código, y apenas él meta ese código, él le va a permitir, digamos que pasar eso ya como tal para que suba a la nube. Entonces tenemos un proceso de autorizaciones que no está dentro de SAP, que no requiere SAP y que simplemente con un correo electrónico lo vamos a poder hacer de una manera muy sencilla. Entonces, una vez como tal las legalizaciones ya están listas, lo que hago es sincronizarlas y ya como tal me suben a la nube. Entonces, acá está, digamos, lo que es el diligenciamiento como tal en el aplicativo móvil. Algo sencillo, hay todavía unas cositas que estamos, digamos que, arreglando y mejorando, pero es una cosa, digamos, que no requiere un conocimiento avanzado de los usuarios. Ok, entonces ahora listo. Entonces, hicimos las cosas en el dispositivo móvil. Entonces ahora, una vez están hechas, entonces yo lo que necesito es saber descargar toda esa información que me diligenciaron mis usuarios. Entonces, una vez descargo, me sale como está en la pantalla, me dice, mire, descargué tal cosa, descargué esto. ¿Cómo se me crea en el SAP? Se me van a crear como algo llamado solicitud de legalización. O sea, si vamos a SAP, digamos, es como el documento previo de la legalización. ¿Qué es lo que me va a hacer SAP? Él va a coger y va a diligenciar automáticamente todo lo que pueda. Entonces, ustedes saben que la legalización tiene un montón de campos, entonces que el centro de costos, que la dimensión 1, la dimensión 2, 3, 4, que el proyecto, que la cuenta. Entonces, él va a intentar diligenciar todo eso para que sea supremamente simple. ¿Pasa hoy qué? Él va a coger, el usuario puso un número de NID o un número de cédula, él va a ir a buscarlo en la base de datos. Si en la base de datos existe, va a poner que esa línea entonces va a traer el código del socio de negocio y va, digamos, que diligenciar lo máximo que pueda. Lo mismo, en los usuarios yo definí
unas parametrizaciones por defecto, me las va a traer aquí. Me las va a traer, entonces, apenas lo bajo, entonces me lo va a traer a un formulario como este, que es el de solicitud de legalización, donde él me va a traer unas cosas que no son modificables como los valores, y me va a calcular otras cosas, y me va a dejar, eso que puso por defecto, me lo va a dejar editable, porque es posible que para mí el usuario siempre generalmente va a un centro de costos, pero resulta que en una hora que está, va a un centro de costos diferentes, entonces yo voy a poder modificar esta información. Entonces la idea es, yo la modifico y la actualizo. Entonces aquí todavía no estoy en la legalización. Y por último, lo que hago es, en la legalización les va a aparecer una nueva pestaña que se llama solicitudes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en solicitudes? En solicitudes les va a aparecer, digamos, todas las solicitudes a nivel de todas las líneas de las solicitudes que están a ese responsable de la legalización, porque si ustedes ven, aquí lo primero que él me llena a nivel de cabecera es quién es el responsable de la legalización. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una legalización y le digo que es el señor PR4, entonces las solicitudes de legalización que me trae son solamente las que están relacionadas con él. Entonces yo simplemente voy a empezar a chequear y le voy a decir, impórtemelas a la legalización. Y entonces con esto, yo lo que estoy es evitando digitar todo esto, sino que mis usuarios en campo diligencien toda la información, yo llego, es posible que haya, digamos, una información que no esté como yo la quiero, la modifico, pero de todas maneras, en legalización yo ya me puedo ir sobre las líneas y modificarle lo que yo considere, digamos, que no es correcto. Entonces, de esta manera, nosotros vemos, digamos, un avance importante hacia todo este tema, digamos, de la simplificación de las legalizaciones, que sean los usuarios finales los que hagan las cosas, que no nos requiera una licencia de SAP para esto, que yo pueda llegar y descargar 200 veces eso y tengo 200 personas que me mandan cosas y ya que la persona de contabilidad lo que haga es revisar, no empezar otra vez a digitar y que venga, que me entera. Entonces, claro, ustedes van a ver acá en la solicitud que ahí está el código del socio de negocio. Por aquí está. Pero no se ve acá en la pantalla, pero ese me queda editable. Entonces es posible que el sistema por defecto me traiga algo que le coincidió en NID, pero que yo no quiero que vaya a ese código de socio de negocio, sino que vaya a otro. Es posible que me llegue en blanco. ¿Por qué me puede llegar en blanco? Porque resulta que ese NID no lo tengo registrado en mi base de datos. Entonces no nos vamos a poner a que este desarrollo cree socios de negocios a la loca, sino que entonces ya la persona de contabilidad entrará a crear el socio de negocios con todo lo que necesite para medios magnéticos y de modo que quede acá. Y en un futuro, si vuelven y le compran al mismo, pues ya digamos que sí lo va a traer automáticamente. Eso como tal es legalizar. La idea, en la liberación que sale el día de hoy, toda la parte de SAP ya está lista, o sea, todo lo que está del lado de SAP ya lo tenemos listo y está incluido en la liberación. Lo único que falta es que ustedes hacia el 30 de septiembre ya van a poder descargar como tal el app para que empiecen como tal a trabajar. La recomendación de nosotros es bájenlo, ensállenlo sobre una base de datos de prueba. Es muy sencillo de usar. Aquí no les vamos a dar una capacitación para cómo usar un aplicativo móvil. Realmente el tema es simple, solamente hay que explicar un poco mejor cómo es el tema de los estados. No sé si haya alguna duda.